¿Cómo llegué hasta aquí? A ser un paciente diagnosticado con depresión y ansiedad que vio afectada su vida debido a decisiones mal planeadas y sin ética médica alguna por parte del gobierno, donde también la empresa Psicofarma SADCB no ha dicho, y tal vez jamás diga, qué errores tuvieron. Mi historia podría comenzar con los problemas para poder dormir a la edad de 7 u 8 años y vivir la pesadilla del insomnio. De cómo yo cambiaba bruscamente de humor, ya que podía pasar de la ira a una tristeza muy profunda en cuestión de segundos. Sin embargo, mi niñez también tuvo momentos de gran alegría y gozo, y en la pubertad la secundaria fue para mí una de las mejores épocas de mi vida. Después vino el experimentar y gritar en rebeldía, tratando muchas veces de darle sentido contestatario, pero con ella, con la rebeldía, vino la necesidad de tomar algo para sentirme bien, y de allí vinieron los excesos. Y después de muchos años tuve que cruzar el infierno para poder salir de él. Había llegado el momento de hacerme responsable de mi propia vida y de mi salud mental. Acudir a solicitar ayuda psiquiátrica no es cosa fácil. Uno tiene miedo y ese miedo está infundado muchas veces por la ignorancia y el estigma hacia la enfermedad mental. Cuando llegué a solicitar la ayuda, conocí a una gran psiquiatra de un centro de salud. Ella fue mi guía tanto médica como espiritualmente y comenzó mi tratamiento. Volví a ver por fin después nuevamente todos los colores de la vida y no solo lo gris de ella. Después de un buen tiempo, llegué al Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz y mi vida, aún con todos sus altibajos, seguía mejorando. Y así siguió por casi 16 años, hasta que uno de mis peores temores se hizo realidad. Un desabasto a nivel nacional, un desabasto de medicamentos psiquiátricos. Esta es parte de mi historia y también la historia de muchas y muchos pacientes que sufrieron igual o peor que yo debido a este desabasto. Este es el caso también de los medicamentos para las enfermedades mentales y algunas afecciones neurológicas. Se los explico de manera sintética y espero que esto sirva para disipar la desinformación que ha sido provocada deliberadamente. Aquí es donde yo más necesito que pongas mucha atención con lo que está diciendo López-Gatell, porque a lo largo de este documental iremos desmintiendo varios puntos que él señala, y quedan muchas incógnitas que no las sabremos hasta después más o menos de 5 años, pues está clasificada la información entre gobierno y la empresa Psicofarma. Los puntos que él señala, algunos nunca se pudieron comprobar y otros, la verdad es que no sabemos el porqué del desabasto. ¿Qué fue lo que propició? ¿Cuál fue el detonante para que inhabilitaran temporalmente a la empresa Psicofarma en líneas de producción de más de 10 medicamentos? Hay una empresa que se llama Psicofarma SADCB
que había sido monopólica en la proveeduría, es decir, en la venta de productos al sector público de salud, a las instituciones públicas. Entre otras razones, ya era inquietante que hubiera un monopolio, prácticamente era un monopolio, una sola compañía que le proveía de estos medicamentos al gobierno por muchos años. La empresa, por supuesto, ha sido libre de proveer al sector privado, pero adicional a eso, COFEPRIS realizó una inspección de las 2 plantas de esta empresa que están en la Ciudad de México y se encontraron múltiples anomalías preocupantes. Algunas tienen que ver con la fabricación misma de los productos, una contaminación cruzada, residuos de un medicamento que quedaban en la línea de producción y se mezclaban con otro medicamento distinto. Obviamente eso no es aceptable. Y entre otras también había un problema importante de trazabilidad, o como se conoce técnicamente, de identificación de dónde estaban algunos lotes de sustancias activas. Aquí estamos hablando de psicofármacos, es decir, medicamentos donde algunos de ellos pueden ser estupefacientes. COFEPRIS, obviamente, ejerciendo su responsabilidad, sancionó a esta empresa y le paró líneas de producción. Finalmente, lo que ocurrió es que esta empresa hizo algo muy parecido a lo que hizo otra empresa al inicio del sexenio, una empresa que era monopólica de medicamentos contra el cáncer, que retuvo medicamentos, decimos escondió medicamentos para el sector privado. Y entonces hay un desabasto en el sector privado. Nótese que en el sector público sí tenemos los medicamentos porque los compramos a proveedores internacionales. Después de ver este video de la mañanera donde se habla del desabasto de medicamentos psiquiátricos y en específico de la empresa Psicofarma, empezaba a cobrar más o menos sentido el porqué de este. En ese tiempo estaba trabajando en el Estado de México y se me ocurrió lanzar una petición en la plataforma de Change.org México, ya que yo había firmado anteriormente varias peticiones de temática social. Al principio firmaban mis amigos, familiares y conocidos de las redes sociales. Después, personas que también eran pacientes psiquiátricos. Luego empecé a subir videos a Facebook donde, para serte honesto, me sentí un tanto desnudo tanto con los videos como con la petición, pues sabía de antemano que como paciente mental con depresión y ansiedad sufriría la discriminación y el estigma que impera en este país que amo, pero que también es sumamente racista e intolerante. Pero sabía que parte de esta lucha por el abasto de medicamentos psiquiátricos sería tal vez solo el principio para después poder alzar la voz y no sufrir ya esta discriminación. Gustavo Alcaraz, soy el abogado de la empresa. Marcela Brambila, de Relaciones Públicas. Y Ernesto Olmedo también del área de Relaciones Públicas. Okay. En efecto, estamos en un proceso de una suspensión temporal, es el nombre correcto, de actividades, suspensión temporal de actividades respecto de productos controlados, de Perdón, procedimientos. pero ¿qué hay de cierto de que me vendían medicamentos de prueba? No es cierto, está prohibido. ¿Por qué lo dice la COFEPRIS? Está prohibido la ley. Pues son una de las cuestiones que en su momento tendrán que platicar. O sea, ¿porque se les ocurrió? Tendrán que platicar con nosotros en su momento. Uno, lo importante es que el procedimiento es administrativo, ¿no? No tiene nada que ver con la producción, ¿no? Las observaciones que está haciendo la autoridad son cuestiones de documentación, ¿no? Okay. Eso creo que es importante. Según, Si el procedimiento, licenciado, es meramente administrativo, Sí. ¿y llevan 50 años? Sí. ¿Por qué no tomaron cartas en el asunto para evitar ese tipo de cosas? El día de hoy quiero hablarles de un tema preocupante aquí en México y en el Estado de México y al parecer también en algunos estados, y es el desabasto de medicamentos psiquiátricos. Este fue el primer video que subí acerca del desabasto. Fue el 25 de febrero del 2023 cuando yo publiqué este video en la red social Facebook. Y ya empezaba yo a sentir los estragos de no tomar mi medicamento, que es la amitriptilina, con el nombre comercial de Anapsique. Ya empezaba a sufrir
vértigo, mareos, náuseas, muchos problemas obviamente para poder dormir, y cuando lo hacía era por un par de horas y tenía sueños muy feos, como pesadillas. Pues mi situación la considero pues ya grave, en una emergencia le puedo yo decir, ya que tengo escasos 20, 15 días de medicamento. Como se los había comentado, mi hijo 2 días le basta para que ya no me conozca. Él mide 1,80, o sea, tiene una fuerza que, para qué les cuento, me ha agredido varias veces. Y pues este es un grito de auxilio de una madre desesperada. Hago un llamado a las autoridades máximas de este país, que tengan tantita empatía con nosotros, para con mi hijo se llama Fernando, y pues ya estoy muy desesperada. Con este desabasto no solo está muriendo él, estoy muriendo yo, y yo soy su única fuerza de mi hijo. Yo hago un llamado al señor presidente de la República, que por favor voltee a mirarnos, para que también Dios sea justo con él, porque la desesperación es mucha, y de mucha gente. Se está prestando para que nos estafe gente. Nos han extorsionado, nos han burlado, se han burlado de nuestra desesperación, y no es justo. Hago un llamado y es un grito de auxilio de una madre desesperada. Yo no sé, ojalá que esto sirva, y yo estoy dispuesta a muchas cosas, compañeros, a que me graben en mi casa, que graben a mi hijo. Si él entra en una crisis, yo quiero que vean ustedes, que lo graben con todo mi permiso, que vayan a mi casa, porque yo no miento. Yo me represento sola, yo no estoy en contra de nadie, okay, solamente estoy en la lucha, y espero recibir una llamada, un mensaje de esperanza, porque yo estoy muriendo, señores, estoy muriendo. Blanca, ¿qué medicina ocupa tu hijo? Mi hijo toma clozapina de 100 miligramos, toma 3 pastillas al día, en la mañana, en la tarde, en la noche. No solamente toma eso, toma levetiracetam, igual 3 pastillas al día, y toma una fluoxetina al día. O sea, imagínense, ¿no? No nada más es clozapina, pero la que más surge, clozapina, ya que es la que lo ha mantenido a él por más de 6, 7 años en una estabilidad que no lo creerían, señores. Mi hijo mejoró con ese medicamento a 1000%. Ahora he estado dosificando, bajando la dosis, él no come, él me mira feo, o sea, él no me conoce, él no es el mismo de hace 5 años. Por favor, ¿qué vamos a hacer? Y reitero un llamado para el señor presidente Andrés Manuel López Obrador, que voltee a mirarme, por favor. Gracias. Me decías que el segundo medicamento tampoco lo encuentras, ¿verdad, Blanca? El levetiracetam sí lo encuentro en genérico, sí lo encuentro, pero pues, ¿qué va, no? De 500 pesos que vale a la clozapina, que ha ido subiendo. Si la vamos encontrando, ha ido subiendo de precio. Claro. Ya no hay ni importados. Yo sé que hay que hacer el esfuerzo para comprar, pero no hay ya ni importados. Ya no lo hay. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues muchas gracias, compañera. Pues reiteramos, ¿no? Esto no es falso, esto no es algo que estamos inventando, ¿no? Esto es algo que estamos grabando entre compañeros y compañeras, ¿no? Con nuestro esfuerzo, porque nos preocupan nuestros familiares, ¿no? ¿Es algo más que quieras decir, Blanca? No, pues es un grito de auxilio, porque esto es de verdad, esto no es una farsa. Por favor, no nos dejen morir ni a familiares ni a pacientes. Ellos tienen derecho a llevar una vida digna con su medicamento, porque no estamos pidiendo nada regalado, señores. Nosotros lo compramos, nosotros tratamos de darle la vida digna a nuestros familiares. En este caso es a mi hijo. Fer merece tener una vida digna. Fer la merece. Cada día que pasaba me sentía mucho peor. Había ido yo con mi médico del Instituto Nacional de Psiquiatría y él, muy preocupado, me comentó que ya sabía del desabasto
y me cambió el medicamento a uno que en teoría debería de funcionar más o menos igual. El nombre de este medicamento es la imipramina. La estuve tomando cerca de 20 días y no notaba ninguna mejoría. Al contrario, cada vez me sentía peor. Y no era el único. Empezaba yo a recibir muchísimos testimonios en audio y en mensajes diciéndome que lo estaban pasando muy mal debido a este síndrome del retiro. Era la primera vez que yo escuchaba este nombre, síndrome del retiro. Y es que suspender un medicamento de golpe trae graves consecuencias al organismo de un paciente psiquiátrico como yo. Con el paso de los días empecé a recibir propuestas para que yo fuera entrevistado por algún reportero que estaba cubriendo el desabasto de medicamentos en algún medio de comunicación. Durante esos días empecé a recibir mensajes y llamadas de reporteros que habían estado cubriendo el desabasto de medicamentos con notas en los medios de comunicación y accedí a dar mis primeras entrevistas. Tiempo después me invitaron a pertenecer a un grupo de WhatsApp que había sido creado por familiares y pacientes debido a esta problemática. Fue allí donde yo empecé a ser parte de este grupo y después empecé a organizarme junto con los demás familiares y pacientes para que empezáramos a hacer más visible el problema en las redes sociales, en los medios de comunicación. Y fue entonces que de manera colectiva nos organizamos para ir a entregar las más de 32,000 firmas que ya llevaba mi petición en la plataforma de Change.org México. Ahí nos acompañó el colectivo Cero Desabasto y obviamente Jimena Dorantes de la plataforma de Change. Allí nos recibieron y la verdad es que fue un tanto extraño debido a que nos recibió una psicóloga y también una psiquiatra de nombre Lorena López, que estaba encargada del área de salud mental, y nos decían que había alternativas y que se podía hacer este famoso cambio de medicamento o switcheo. Le dije que en mi caso no había funcionado y que estaba seguro que en otros casos tampoco iba a resultar. Recuerdo que la psicóloga de esa dependencia decía que el medicamento no era la varita mágica, que también había que hacer ejercicio y otras actividades para poder mejorar. Lo cual en lo personal se me hizo una sugerencia de mal gusto, ya que si fuera tan fácil únicamente poderse sentir bien haciendo ejercicio u otras actividades, pues no estaríamos allí protestando, o yo en lo personal no hubiera protestado nunca. Si el ir y correr 20 minutos a mí me hubiera hecho sentir bien, lo hubiera hecho, y lo seguiría haciendo y entonces ya no dependería del medicamento, pero no es así de fácil. Y por otro lado, la doctora Lorena López accedió a tratar mi caso, a lo que yo le contesté que también quería que se revisaran todos los casos. Al terminar esta reunión, dimos algunas entrevistas las compañeras y compañeros que ahí nos encontrábamos. Nos reunimos después y tratamos de platicar muchas cosas. Y es entonces donde nos sentíamos más comprometidos para seguir luchando. Y que esta lucha se convirtiera en muchas otras cosas para el área de la salud mental. Para defender los derechos de los pacientes psiquiátricos y neurológicos. Para erradicar el estigma que hay alrededor de los que somos pacientes. Y para que este movimiento quedara en la memoria de México, para que no se repitiera una vez más un desabasto de esta magnitud. Buenos días, mi nombre es Gabriela Frías, vivo en La Paz, Baja California Sur. Tomo un medicamento llamado perfenacina. He buscado mi medicamento que me ayuda a calmar
los pensamientos que son muy agresivos de mi mente, porque esto es un pleito entre el gobierno y la farmacéutica. Pero, por favor, tiéntense el corazón y regresen nuestros medicamentos. Hola, buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Francisco Javier López Santana. Estoy sufriendo por el desabasto de medicamento. Hace 17 años me diagnosticaron ansiedad con depresión y he estado tomando Anapsique por 17 años y es el único medicamento junto con el Criades que me ha regresado la felicidad hasta este momento. Me siento triste, tengo una familia, tengo una esposa, dejé de ir a la universidad, dejé de trabajar, han sido angustias de no dormir. Creo que lo que está haciendo el gobierno con nosotros, los enfermos de salud mental, es un crimen de Estado. No deberían de hacer esto con nosotros. Yo, meses atrás, era una persona feliz, estaba en la escuela, trabajaba, y cuando me entero que ya no había medicamento, empecé a caer, y mi vida ha cambiado. No entiendo por qué hacen esto con nosotros. He estado marque a Psicofarma, mandando mensajes a Cofepris, sin recibir ni una sola respuesta. Han trucado mi vida, han trucado la vida de mi esposa, han trucado una vida de una hija que nunca lloro enfrente de ella para que ella no se dé cuenta de que papá está padeciendo. Me mandaron fui con mi psiquiatra, me recetó otro medicamento y en vez de ayudarme fue peor. Me recetó Mirsartán, Quetiapina, Paroxetina y no funcionaron como la otra. La otra yo era feliz, era una persona normal, no le hacía daño a nadie. Una persona que estaba en la escuela, que tenía metas, una persona que quería salir adelante, pero no entiendo por qué este gobierno nos está haciendo un crimen de Estado al tenernos así en esta situación a miles de pacientes que éramos felices, hasta que ellos decidieron quitarnos la felicidad sin usar un plan B para recompensar esos medicamentos de otro laboratorio. ¿Es todo, compañeros? Los días y las semanas seguían pasando y con ello la acumulación de testimonios de hombres y mujeres que sufrían el desabasto de sus medicamentos. Los medicamentos Anapsique, Adepsique, clozapina, carbonato de litio, metilfenidato, clonazepam, alprazolam, metadona, oxicodona y otros seguían estando agotados en las farmacias. A través del grupo de WhatsApp lo que se trataba de hacer era rastrear los medicamentos en toda la República Mexicana, pero pues la búsqueda era sin resultados. Tuvimos que empezar a comprar muchos medicamentos de Estados Unidos, los que estaban en la frontera y que podían brincar a este país. Empezaron a comprarlos allí. Sin embargo, había mucha gente que no tenía acceso a ello, debido a que también el costo se triplicaba en algunos casos, como en el mío. Ya mejor organizados, decidimos convocar a una siguiente protesta en las oficinas de la Cofepris. La fecha, el 11 de mayo.
Esa movilización iba a ser para clausurar simbólicamente estas oficinas y de esta manera exigir que alguien de esta dependencia hablara con nosotros, pues el sufrimiento cada vez se acrecentaba más y más en mí y en todos los demás pacientes. Y también a veces me preguntaba, ¿qué hay de esos pacientes que no pueden expresar sus ideas y sus emociones? ¿Qué le dirían a las autoridades? ¿Qué le exigirían? ¿Qué le reclamarían? Es por ello que esta lucha fue tan importante para mí y para los familiares que iban en representación de su paciente. La responsabilidad de COFEPRIS es por los más de o alrededor de 130 millones de mexicanos. Y si es complejo para una institución que tiene un ámbito tan amplio el de encontrar los equilibrios para poder velar que sus acciones sean siempre en beneficio de la población. Esa es nuestra intención, en todo momento. Y créanme que el tema de Psicofarma ha sido un tema particular. Nosotros hacemos estas acciones de regulación, estos actos de autoridad en todo momento, en todo tiempo. Es parte de nuestra función proteger la salud, cuidando que quienes fabrican medicamentos lo hagan con los mejores estándares de calidad. Porque si bien un medicamento tiene la función final de generar un efecto terapéutico en las personas que lo van a ingerir, lo importante no es solamente el efecto terapéutico, sino que el que lo tome no represente más riesgo para su salud. Él es el doctor Natán Enríquez Ríos, que estaba a cargo de esta comisión regulatoria entre Psicofarma y esta dependencia, que ni siquiera conocía los nombres de los medicamentos en desabasto, que no nos pudieron dar fechas tentativas a pesar de que ellos son la autoridad, y que únicamente lo mandaron a justificar lo que la autoridad sanitaria había realizado con Psicofarma. Nosotros, como colectivo de pacientes y familiares afectados por estas decisiones, fijamos una posición muy clara. Nosotros no estábamos en contra de que la autoridad realizara su trabajo si veía un riesgo sanitario. Lo que sí no perdonamos ni olvidamos es que no hubo un plan B para que nosotros pudiéramos comprar nuestros medicamentos con otro laboratorio. Con su venia, diputada presidenta. El 12 de junio del 2023, el diputado de Morena, Gerardo Villanueva Albarrán, exhortó a un punto de acuerdo para que la autoridad sanitaria, en este caso COFEPRIS y la Secretaría de Salud, pues dieran respuesta acerca de este punto de acuerdo para que explicara bien qué pasaba con el desabasto de medicamentos. Esto fue después de haberme reunido unos días antes con él para pedirle su apoyo, ya que yo había estado tocando varias puertas pidiendo pues precisamente que los legisladores y senadores hablaran más del tema, ya que se había pronunciado muy poco de ello en los diferentes congresos. Recordemos que la Constitución Federal establece el derecho de toda persona a la salud y en concordancia con ella la Constitución de la Ciudad de México enuncia el reconocimiento de este derecho como aquel relacionado con el acceso al más alto nivel posible de salud física, pero también mental. Desde ese punto de vista, la salud mental corresponde a ese estado de bienestar que posibilita a cada individuo desarrollar el potencial que le permita afrontar las tensiones de la vida,
trabajar de forma productiva y fructífera y aportar con plenitud en su entorno familiar y social. La salud mental es compleja por sí misma, ya que es determinada por múltiples factores, entre ellos los sociales, ambientales, biológicos. El punto de acuerdo que presento, por tanto, busca exhortar a los titulares de COFEPRIS, Alejandro Ernesto Schwartz Pérez, y de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer Varela, para que en el ámbito de sus atribuciones respecto a la instrumentación en materia de medicamentos de la Política Nacional de Protección contra Riesgos Sanitarios, procuren las condiciones necesarias para la garantía del acceso a medicamentos psiquiátricos y neurológicos a pacientes que lo requieran, tanto en el sector público como en el sector privado. Créanme, comparto con ustedes su consigna de protesta. Alto al desabasto. Es cuanto, diputada presidenta. Hasta el día de hoy, 26 de diciembre del 2023, ni COFEPRIS ni la Secretaría de Salud contestaron al exhorto de este punto de acuerdo. Sí, la verdad es que aquí creo que podemos sacar más provecho de escuchar a la gente directamente. Porque finalmente de eso se trata la vida pública, la vida democrática, de escuchar al pueblo directamente. Lo otro son elaboraciones politiqueras de grupos de interés. El caso de estos legisladores es muy claro que además son grupos de interés ligados justamente a las industrias que han dañado la salud o que han especulado con los daños a la salud. Pasan los meses y las autoridades de salud, pues la verdad, y sobre todo también de regulación sanitaria, siguen sin dar solución al desabasto de fármacos para los pacientes con problemas de salud mental que hay en nuestro país. La autoridad ha sido, no tengo otro término, insensible a los reclamos de miles de personas, incluso menores de edad. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, fue confrontado, por ahora, por familiares de pacientes afectados por el desabasto de medicamentos psiquiátricos. López-Gatell estaba participando en un diálogo en el Faro Cultural y Recreativo de Iztacalco, en la Ciudad de México. Nacional de Psiquiatría, Ramón de la Fuente Muñiz, subsecretario. Formamos ya parte de un colectivo. Gracias. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, fue interrumpido esta tarde por familiares y pacientes psiquiátricos. Él estaba en un foro en Iztacalco y estas personas fueron a reclamarle y a ponerle pancartas. ¿Por qué? Por lo mismo de siempre, la falta de medicamentos, en este caso medicamentos psiquiátricos. Para hablar más de este tema, porque justo 3 días antes de este foro, el subsecretario estaba citado para una reunión con diputados de la Comisión de Salud, pero pues no fue. Sí, la verdad es que aquí creo que podemos sacar más provecho de escuchar a la gente directamente. El tema de ustedes, por importante y por legítimo que es, opaca el tema de la señora que está ahí, de la señora que está allá, del señor que está allá. Quiere decir que ustedes están arrogando la representatividad de todo el mundo. Y eso no lo considero justo. Me decía usted, señora, que el problema es real, usted lo ha visto, ¿no? Sí, claro, yo he escuchado en las noticias, he visto cómo está la falta de medicamentos, no hay, que están batallando, que están ustedes en grupos, se están organizando, y sí que es un problema muy grave, yo lo entiendo y estoy de acuerdo en que la lucha debe continuar con ustedes. Muchas gracias, señora. Gracias por su apoyo. Sí, gracias. Gracias, ¿sí? Es que hay sellos. También hemos ido a protestar a Psicofarma, hemos ido a COFEPRIS, a la Secretaría de Salud, a la Presidencia. No, el mensaje es clarísimo. Al Congreso. Nosotros no vamos a consentir actos de corrupción. ¿Cuándo se quitan, en términos genéricos, obviamente hay especificaciones técnicas, cuándo se quitan los sellos de Psicofarma o de cualquier empresa, mediana, pequeña o grande, que incumpla la ley, los reglamentos y que ponga en riesgo a la población? ¿Cuándo? Cuando dejen de violar la ley y cuando dejen de poner en riesgo a la población. Porque ellos lo niegan todo, dicen que es administrativo. No, claro, pues PISA lo negó con el metotrexate. Oiga, pero... Eso no lo pongo, nunca tenga...
En este evento, yo decidí hacer el activismo como debe de ser. Si no es de esta manera, si no es confrontar a la autoridad, si no es cuestionarla, si no es criticarla, ¿de qué otra manera es el activismo social? ¿De qué otra manera es el activismo que reclama derechos pisoteados? Debe de ser de esta. Dentro del comité de organización del colectivo de ese entonces, hubo mucha discusión porque se había planteado a través de una compañera. Ella había gestionado una reunión con Hugo López-Gatell. Había muchas dudas de mi parte al respecto de esa reunión, ya que se pudo haber dado muchísimo antes, desde que entregamos las firmas en la Secretaría de Salud. Porque hasta ahorita, y aparte, vienen varias cosas clave después. Una de ellas fue que él mismo, Hugo López-Gatell, se comprometió a que la reunión seguía en pie. Otra cosa que ignoraban las voces dentro del comité de organización del colectivo de pacientes y familiares era que no saben cómo son las cosas en política. Él nos quería recibir por una razón, y la razón es que él ya sabía que la semana siguiente se iba a liberar a la empresa Psicofarma de todas las medidas que le había impuesto Cofepris. Él ya lo sabía, y políticamente hablando, él quería recibirnos o recibir una comisión y decir: yo ya los recibí, posen para la foto, yo ya los ayudé. Meses y meses después de haber entregado las primeras firmas en la Secretaría de Salud. Cabe resaltar aquí que Hugo López-Gatell canceló la reunión que ya se había pactado por medio de otras compañeras. La protesta se viralizó, fue tendencia en Twitter. Se supone que la gente de Hugo López-Gatell nos relacionaba con un grupo de choque. Lo cierto, y vuelvo a lo mismo, es que él ya sabía que iban a liberar a Psicofarma, que le iban a quitar todas las restricciones por parte de Cofepris a la empresa Psicofarma para que volviera a producir. Hugo López-Gatell ya sabía. Días después, y a pesar de la cancelación que el doctor Hugo López-Gatell nos hizo con esa famosa reunión, decidimos ir a protestar una vez más a la Cofepris. Esta vez no nos quisieron recibir, alegando que tenían una agenda muy ocupada, pero que estaban sumamente preocupados e interesados por el tema de Psicofarma. Aún animados, decidimos protestar afuera de las oficinas de esta autoridad sanitaria, y hubo un hecho que me llamó particularmente la atención, y es que cuando estábamos allí extendiendo nuestra lona con nuestras peticiones, un militar en la esquina nos empezó a tomar varias fotos, se subió a un automóvil y se fue. Aún así, y conservando la causa, decidimos protestar. Porque esta es una problemática generalizada. Es una problemática que afecta a todo tipo de enfermedades y a personas de todo el país, no importando si tienen seguridad social o no. El desabasto persiste tanto en el sector público como privado y lo hemos documentado en los últimos años. El desabasto es una problemática que no solo implica afectaciones al derecho a la salud de las personas, sino también el desabasto tiene impacto en la economía de las familias, en las dinámicas propias de las familias, en el trabajo, en su vida social y en todas las esferas que conforman la vida de las personas. El final de una protesta pacífica debido a que no se ha resuelto del todo el tema del desabasto de medicamentos psiquiátricos, ya que esta autoridad Cofepris ha sido omisa cuando le preguntamos vía telefónica o a través de correos electrónicos cuándo se retirarán los sellos de la empresa Psicofarma, ya que tememos que haya una segunda ola de desabasto. Esto debido a que la empresa Psicofarma nos comentó la última vez que fuimos con ellos también a protestar, que persisten unos sellos que impiden la fabricación de medicamentos como el Ademsique, el Leptosique
que las liberaciones previas no se pudieron comercializar debido a que estos sellos impidieron la producción. Las semanas posteriores a esta segunda protesta en Cofepris fueron muy difíciles, debido a que el medicamento Adepsique seguía en un desabasto total. El desabasto de este medicamento fueron los casi 9 meses que duró este desabasto. Para los pacientes fue muy difícil, pero seguíamos peleando en entrevistas, en comunicados, en videos, para que ya hubiera este medicamento. El problema fue que cuando Cofepris inhabilitó las líneas de producción de Psicofarma, este medicamento no estaba en existencia, no estaba en el inventario. Fue por ello que teníamos que conseguir ese medicamento, al igual que la metadona, porque la metadona también causó muchos estragos en pacientes que lo tomaban por la adicción a la heroína, pero también por el dolor crónico. Fue hasta el 19 de octubre cuando tuvimos la cuarta y última reunión con los trabajadores de Psicofarma. En esta reunión ya por fin nos daban una fecha, y esa fecha era una luz al final del túnel. Ellos mencionaban el 15 de diciembre para que ya se empezara a producir medicamentos como la Adepsique, la metadona, y para que ya hubiera existencia de todos los demás medicamentos. Entonces ya teníamos una esperanza y estábamos agarrados de la mano de esa esperanza para que el 15 de diciembre llegara. Y ese día llegó antes de la fecha que estimaba Psicofarma. Los primeros días de diciembre ya había Adepsique en muchas farmacias. Ya empezaba la producción de más medicamentos y ya por fin estábamos tranquilos. Ya teníamos todos los medicamentos. En todo movimiento social que exige justicia, siempre habrá envidia, hipocresía y personas que siembran la manzana de la discordia para provocar intencionadamente que haya disputas, desavenencias, romper la armonía y ensuciar la causa. Y este movimiento no fue la excepción. Yo, como paciente que luchaba por sus derechos y por tener medicamentos, fui juzgado, humillado y traicionado por personas que llegué a considerar de toda mi confianza. A veces incluso queriendo compartir el foco de atención no es suficiente para este tipo de personas. Pero al final no pudieron destruir nuestra amistad, nuestro compañerismo, nuestra familia, nuestro colectivo, nuestra causa y todos los proyectos que tenemos en un futuro, como el colectivo Unidos por la Salud Mental. Gracias a todas y a todos los que creyeron en mí para seguir luchando por algo que es justo. Aun cuando todavía es difícil encontrar en todas las farmacias los medicamentos que estuvieron en desabasto, cada vez hay más existencia de estos productos. Hay mucho que hacer todavía. Espero que te haya gustado este documental, que te haya generado conciencia para que ningún paciente de cualquier enfermedad sufra un desabasto de sus medicamentos. Los pacientes tienen derechos y los pacientes que sufren alguna enfermedad mental deben de ser contemplados y no ser una minoría, entre comillas, ignorada por el sistema de salud en México.